amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un buen martes, martes de un punto candente en la economía, aquí en Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos. Bienvenido Fidel y David, buen martes. Gracias Darcy, bienvenido David. Que tengan un feliz martes. Y Darcy, gracias. Gracias. Dentro de lo que cabe. Amigos, sí. Tema para nuestra sección de Un Punto Candente en la Economía, hoy martes. Queremos hablar con ustedes sobre las desalentadoras perspectivas económicas para el año 2020. De manera que podemos, con algún grado de asertividad, predecir que el desastre económico no se acaba. Sí, en efecto es así porque de acuerdo al informe que presentó la Comisión de Economía de Concecomercio recientemente sobre las perspectivas económicas 2020, no se presenta nada halagador, todo lo contrario. Prepárense, y esto no es con ánimo de atemorizarlos, lo sabemos, dado el ritmo que tiene la economía día a día y ante una ausencia total y una irresponsabilidad total por no tomarse las medidas de ajuste estrictamente las requeridas. Nada más con datos suministrados por el Banco Central de Venezuela y firmas privadas como lo son Ecoanalítica, permiten prever que habrá una caída del Producto Interno Bruto para 2020 de 10%, esta caída con respecto a la de 2019. Esto por un lado en lo que se refiere al Producto Interno Bruto y así todo lo demás. El informe plantea y concluye, de acuerdo a todos los estudios realizados, que las variables macroeconómicas tenderán a ponerse, te digo, más delicadas. Más duro. Claro, por ejemplo, la caída de un Producto Interno Bruto en un 10% en el 2020 respecto al 2019. Correcto. El 19 tuvo una caída, va a cerrar con una caída del 35% respecto al 2018. Y el 2018 perdió Producto Interno Bruto frente al 17. Venimos en esa escalada desde el año 2014. Estamos hablando ya de 6 años con un Producto Interno Bruto en descenso, de manera que no podemos en Venezuela hablar de recesión económica, sino de depresión económica, por un lado. Y por el otro, si tenemos una caída del Producto Interno Bruto que implica que se va a producir menos que el año anterior, ¿con qué se va a cubrir la deficiencia de producción nacional? En el pasado se hacía con la chequera gorda, haciendo importaciones de absolutamente todo. Ahora la chequera es muy flaca, no tiene los recursos. Las importaciones se estiman apenas alcanzarán 5.500 millones de dólares para todo un año, para todo un país. Y estos 5.500 millones de dólares representan 1.000 millones menos en esta proyección que lo que representaron las importaciones para 2019. Con nada más a simple vista, David, Fidel, el país no aguanta un año más de recesión económica. Lo han dicho. Y de recesión, hay recesión económica, depresión económica, contracción económica y la estanflación que tenemos, o están con hiperinflación. O el país no aguanta un año más en esta situación. El país venía de carecer de un modelo económico y de desarrollo. O sea, el país, la economía era viable, pero el país estaba estancado y estancado económicamente desde hace años. Desde que cae el muro de Berlín y la caída del comunismo en Moscú en 1991, los países tienen que ser competitivos. La globalización impone que usted tenga una economía competitiva. Esas son las tendencias del modelo global. Y la única forma de tener una economía competitiva es adoptar un modelo económico y de desarrollo. Muy bien. El país no fue capaz de definir ese modelo y entra el fenómeno chavista, ¿no? Con las consecuencias que ya todos conocemos. Con un modelo económico distinto, más nuestra economía restrictivo. Está destruida, es inviable y por supuesto que hay que aplicar medidas macroeconómicas para estabilizar la hiperinflación, pero no vamos a reconstruir la economía de Venezuela sin adoptar un programa de desarrollo económico a largo plazo. Eso es lo que tiene que definir el país. Ahora, David, como no ocurra esto, como no se diseñe ese modelo económico y comience a implantarse, lo que implica que tiene que haber un cambio político en el país, ¿no? En ese sentido.
como esto no ocurra y no comiencen a tomarse acciones correctivas reales de carácter estructural a la economía, entonces, ¿qué podemos esperar? No solamente en el 2020, sino en los años por venir, hasta tanto esto no ocurra. ¿Qué podemos esperar? El país está en un proceso de destrucción de su economía, que creo que tiene sus límites. O sea, un colapso no es definitivo y total. No es imposible, puede que no pase, pero también puede ocurrir dentro de las posibilidades. Ahora, el problema de nosotros está en que para reconstruir la economía de este país hay que ir a un proceso de desarrollo que necesariamente tiene que asesorarse en el exterior. O sea, los modelos económicos modernos exitosos pueden asesorarnos. Muy bien. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y al respecto seguiremos hablando, pero antes que nada debemos cumplir con una pausa comercial. No se aparten, por favor, que ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía y martes de Un Punto Candente en la Economía. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando hoy en nuestra sección Un Punto Candente en la Economía, que el desastre económico no acaba, puesto que existen unas, digamos, desalentadoras perspectivas económicas para Venezuela en el año 2020. Y estamos conversando, segmento pasado, pues que está directamente relacionado con el hecho de que no se han acometido cambios importantes de orden estructural en la economía. Sin embargo, conviene destacar también que si el gobierno nacional en los meses por venir toma algunas acciones, digamos, superficiales, por la tangente, tímidas, pañitos calientes, pero que pudieran impulsar la economía en el sentido de, por ejemplo, reducir la restricción que hay en el mercado crediticio en el país, liberarle un poco el funcionamiento a la banca, continuar con la profundización de la dolarización, quizás por vía del manejo del petro, entre otras medidas. Esto podría efectivamente, como de hecho ya se está viendo en algunas regiones del país en este final del año 2019, acometer una pequeña e importante recuperación económica, que podría sustentarse con otras medidas. Sin embargo, es difícil que este tipo de acciones realmente pues tengan, digamos, algún futuro. De manera que el estudio que desarrolla Consecomercio, que es el que estamos comentando hoy, indica que si no hay signos de rectificación ni de enmienda, como no los ha habido hasta el momento, y uno tiene que proyectar en función de hechos históricos, en las políticas actuales, pues puede preverse entonces que la economía va a experimentar cosas complejas. ¿Cuáles serían esas consecuencias que tendría el no proceder a cambios? Por supuesto, si no hay un cambio de política inmediato por parte de la política económica, por parte del gobierno nacional, las consecuencias serían terribles. ¿Y qué llamo yo terribles? Simplemente habrá un incremento mucho mayor de la informalización de la economía, en todo lo que se representan los intercambios comerciales, los intercambios económicos, el incremento en las operaciones en moneda extranjera y también en la transaccionalidad en divisas. Lo estamos viviendo, pero será mayor para el año 2020. Habrá una mayor restricción del crédito y el replanteamiento de la actividad bancaria aquí en Venezuela. Surgimiento de nuevas fuentes de financiamiento también serán mayores. Y finalmente, una quinta consecuencia es la reestructuración empresarial en función de un nuevo tamaño y de la dinámica de la economía venezolana, incluyendo, entre otros, lo que es la capacidad instalada, los productos, la colocación de los productos, los esquemas financieros y la gestión operativa. Esas serían las consecuencias, vamos a decir, 5 consecuencias que traería el no haber un cambio concreto y totalmente asertivo en la política económica. Vamos a ver, la dolarización que ha sufrido la economía venezolana, dolarización no oficial, pero dolarización real. La vivimos día a día. Venezuela tiene alguna capacidad industrial instalada. Probablemente la dolarización traiga alguna reactivación del plantel industrial,
claro, basado en un esquema de yo me arriesgo, traigo los dólares y activo mi industria. Pero esa activación sería muy pequeña respecto al resto de la economía. E insuficiente, por supuesto, para impulsar una recuperación real. Ahora, no debemos recordar el factor de las sanciones. Con sanciones no nos podemos... No debemos olvidarlo. Sí. Ajá. Con sanciones no podemos activar la economía. O sea, no solo es un ajuste macroeconómico, es que el país tiene que cumplir con las condiciones institucionales para que se retiren las sanciones. Claro. De lo contrario... Oye, muy importante eso, David. Sí, nosotros no podemos usar el dólar como divisa oficial porque simplemente el dueño de la moneda no lo autoriza. Ni lo va a autorizar. Sí, en este esquema de sanciones internacionales. Y no podemos reconstruir la macroeconomía del país sin multilaterales sin préstamos bilaterales y multilaterales. De manera que una globalización con alguna liberalización económica puede traer alguna activación económica. Una recuperación requiere de medidas mucho más radicales, de retirar sanciones, formalizar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo adoptar una política económica y de desarrollo a largo plazo. Ajá, hablabas tú en el primer segmento, David, que sin un plan de desarrollo no tenemos nada. No es cuestión de voluntades, no es cuestión de plantear una reestructuración bajo un plan de equilibrio macroeconómico. No es suficiente eso si no hay un plan de desarrollo elaborado para el corto, mediano y largo plazo. Un plan de desarrollo económico, político y social aquí en Venezuela. Sí, hay que recordar que estamos en el siglo XXI, que en el campo de obra pública la tecnología ha cambiado, hay cosas nuevas, y un plan de desarrollo tiene necesariamente que asesorarse en el exterior. Yo no dudo que se esté trabajando en el campo, digamos, de generar el plan de desarrollo, que tendrá que fundamentarse en un cambio de modelo económico orientado efectivamente a una gran apertura económica del país en un contexto de plenas libertades económicas. Estamos hablando de las fundamentaciones de un modelo económico capitalista. Estarán los socialistas que están en el poder en capacidad, en condición, tendrán la voluntad política para tomar una decisión de este tipo y salvar la economía del país. Esa es la gran pregunta. Trataremos de responderla en el próximo segmento. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en pocos minutos para continuar hablando sobre este tema de hoy. El desastre económico parece se va a mantener. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de Un Punto Candente en la Economía, hablando sobre el desastre económico aquí en Venezuela. No para, prepárense. Perspectivas económicas 2020 nada favorable. Hay que considerar la variable política y la variable política seguirá jugando un papel muy importante en cuanto al rumbo de la economía. Para esto se le requiere que se garantice el Estado de Derecho y también una institucionalidad para que tengan posibilidad de reactivar la economía nacional. Sin esto, pues tampoco será posible. La economía venezolana se está liberalizando de hecho. O sea, el hecho de que el gobierno haya retirado la ley... la fuerza, forzado. O sea, el hecho de que el gobierno acepte que se usen divisas, hay la tendencia a la liberalización de la economía venezolana es inevitable. El problema es que está pasando en una forma informal, en una forma no oficial. Casi que aleatoria, ¿no? Casi que aleatoria. Sí, y por lo tanto caótica. Ok. Adoptar un sistema liberal de economía requiere cambios estructurales en el país. Claro.
¿Como cuáles? En todos los ámbitos. En todos En los todos ámbitos, los como ámbitos. cuáles aquí para señalárselas a nuestra audiencia. El modelo jurídico hay que cambiarlo. El modelo de derechos individuales y de libertades hay que formalizarlo y reforzarlo en su aplicación. Desde la Constitución para abajo. Sí, el problema, un sistema liberal de economía funciona con un sistema de derechos, un Claro. sistema de garantías legales. El problema es que nuestra Constitución los nombra, pero solo son referencia. En un sistema liberal de economía son de obligatoria aplicación. Entonces tú, por Son ejemplo... prioritarios, correcto. Son prioritarios. Entonces tú tienes el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada incluye en que ninguna autoridad te puede quitar tu propiedad. No es expropiable. No es por ejemplo. expropiable. Entonces tú tenemos un cuerpo, aquí los cuerpos de seguridad, Las autoridades en general. en una redada, en una requisa, te quitan tu propiedad. O sea, eso en un sistema liberal de economía legalmente no se puede hacer. Solo para poner un ejemplo. Entonces, liberal, primero, tienes que cambiar la estructura jurídica del país a una no tradicional. Ahora, sigue, perdón. Segundo, tienes que quitarle la macroeconomía al Ejecutivo. La macroeconomía tiene que ser manejada por un banco central autónomo e independiente, realmente independiente. Y técnico, Y que se maneje por criterios técnicos y no políticos, es lo que tú quieres decir. Correcto. ¿Aceptaría el poder político perder ese poder? Aquí en Venezuela. Buena pregunta. Es una buena porque pregunta. es el poder político, no es el gobierno de hoy, porque así fueron los bancos centrales del gobierno pasados. No tenían plena autonomía. En algunos gobiernos un poquito más, en otros gobiernos menos. Y hay gobiernos en donde no ha tenido ninguna autonomía. ¿Qué otro cambio hay que hacer drásticamente hacia la recuperación económica? El concepto de obra pública. El concepto de obra pública tiene que ser obligado para seguir en cualquier gobierno. No puede decidirse en forma aleatoria, no sigo la obra pública que este dejó o hago otra cosa. Exacto. Darle continuidad Tiene que ser política a todos de esos Estado, proyectos de de Estado. obras públicas, Tiene que ser correcto. política de Estado. Ahora, nosotros tenemos ya un rezago en infraestructura. Fuerte, sí. Muy fuerte y muy Sí. atrasado. Entonces, hay que buscar un financiamiento independiente, autónomo, para la creación de infraestructura. Y todo indica que el poder político debe perder poder, debe quitarse atribuciones al poder político. Bueno, pero tenemos la situación de que... Ajá, de pero que el eso poder será político que está factible hoy- aquí en Venezuela. Claro, y tenemos la circunstancia que el poder político que está hoy no está en esas líneas, ni los que aspiran tampoco. Exacto. ¿No? Exacto, Porque Fidel. Es que es lo Entonces, que ve uno grave. estamos en Entonces, limbo. ¿cuál es la proyección para el 2020? Que vamos a seguir en este limbo político de situaciones complejas, contrarias al deber ser de lo que exige la economía, y por eso es precisamente que quienes entendemos de estas cosas no vemos con beneplácito el año 2020, y lo que vemos es un agravamiento de las circunstancias, porque lo político entonces va a seguir incidiendo sobre lo económico, en el sentido de que violenta y viola las leyes naturales del funcionamiento de la economía. Y eso la economía nos lo cobra con creces. Totalmente, de verdad, siempre nos quedamos cortos, muy cortos de tiempo, cada vez más con estos puntos candentes en la economía. Lamentablemente tenemos que despedirnos. David, muchísimas gracias. Seguiremos conversando sobre este tema tan interesante y tenemos que irnos, pero no lo hacemos sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y por supuesto invitarles a que continúen con nosotros en el transcurso de la semana. Recordemos nuestro horario en vivo, 12 del mediodía, reposición del programa del día a las 2 de la tarde, acá por TRT Contigo. Ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia, protagonismo como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buena tarde, buen provecho.